Aquí es un día especial porque estamos a final ya del mes de julio y con las vacaciones para mucha gente ya iniciadas, ¿no? Decirles que hemos celebrado el pasado jueves tarde la Ejecutiva Nacional de Nueva Canaria con el objeto de, por una parte, hacer un balance del proceso de elecciones del 23 de julio, tanto en el orden canario como en el estatal, pero también para hablar de Nueva Canarias, bloque canarista, en el próximo curso político y las tareas que se nos vienen encima. Sobre el primer asunto, volver a reiterar que pretendíamos, frente a un proceso electoral singular, muy especial, de los más relevantes de la historia de la democracia española, dos grandes objetivos. Defender esta tierra y, por tanto, tener representantes en las Cortes Generales y, por otra parte, contribuir a frenar a las fuerzas políticas reaccionarias, a la política que se estaba imponiendo en determinados ámbitos institucionales, locales y también en comunidades autónomas de la derecha conservadora con la extrema derecha. Ese doble objetivo lo expresaron con claridad candidatos y candidatas de Nueva Canaria, bloque canarista, en el proceso de campaña. Defender a esta tierra, pero también contribuir a parar a las fuerzas reaccionarias que comprometen derechos, libertades, modelo de Estado, convivencia, ¿no? Sobre el primer asunto, una doble condición. Estamos satisfechos del trabajo realizado. Agradecemos muchísimo a candidatos y candidatas el trabajo realizado, también al equipo de campaña, porque esta era una campaña con muy poco tiempo, casi sorpresiva, convocada por el presidente del Gobierno al día siguiente de las elecciones locales, poniendo en evidencia que las locales del 28 de mayo fueron las primarias de estas elecciones y tuvimos poco tiempo. Hemos tenido muy pocos recursos económicos, es casi marca de la casa, pero esta vez menos que nunca, y además escasas alianzas mediáticas, poco espacio mediático, y de manera muy especial, junto con el resto de las fuerzas territoriales, hemos tenido una polarización sobre los bloques políticos de orden estatal, esencialmente protagonizados por el Partido Popular y el Partido Socialista. En este contexto nos hemos quedado a muy pocos miles de votos de alcanzar el escaño al Congreso. Lo tuvimos casi en nuestras manos a lo largo de la noche electoral, aparecía en los recuentos, pero no pudo ser. Pero eso no quita un ápice al valor que hacemos del trabajo realizado, de la movilización de la militancia, de sacar adelante pues esos 45.000 votos globales, 42 en esta circunscripción, que nos colocan de forma clara y destacada como primera fuerza política del espacio nacionalista, ampliando la distancia con el otro partido, eso sí, de carácter más conservador, en esta circunscripción. De manera que se ha constatado primero la capacidad de respuesta y movilización de nuestra gente, la buena candidatura, un programa claro de defensa de Canarias y de los valores democráticos, pero también la hegemonía del espacio Nueva Canaria, bloque canarista, en esta circunscripción electoral, en las Islas Orientales, en el espacio del nacionalismo de forma clara. El otro tema fundamental era contribuir a parar a las fuerzas reaccionarias, a las políticas que se estaban imponiendo. Yo creo que hemos contribuido a ese debate, a posicionar y a movilizar, en este caso a la sociedad canaria, para frenar a la derecha y la extrema derecha, que de facto se daban por vencedores, ¿no? No había, es decir, el Partido Popular ganó las elecciones desde el punto de vista numérico, pero perdió ante los pronósticos, ante la euforia, ante la evidencia de que iban a barrer, que lo tenían seguro. Y yo creo que se equivocaron gravemente porque pensaron que la ciudadanía española y canaria iba a quedarse en casa frente a los despropósitos de cerrar centros de atención para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres, prohibir banderas, prohibir manifestaciones, censurar obras de teatro, cuestionar el modelo de Estado, cuestionar la Constitución. Y yo creo que los estrategas de los partidos de la derecha española se equivocaron y la ciudadanía se movilizó. Es cierto que en esa polarización nosotros también perdemos capacidad para competir. Les destaco
que en la legislatura recién acabada había 42 escaños de fuerzas políticas territoriales y ahora solo hay 28 escaños de fuerzas políticas territoriales, poniendo en evidencia que todas las fuerzas territoriales hemos tenido mucha dificultad para competir en estas elecciones porque se hizo presente el llamado voto útil, sin duda ninguna, en este proceso electoral. Sobre los resultados de las generales, claramente el Partido Popular no tiene ninguna opción de formar gobierno, ninguna. Y eso se constató en la cara del candidato popular la noche electoral. No en sus manifestaciones, pero sí en su cara. Y a partir de ahora, pues yo creo que nadie duda, a partir de esa noche, que no hay ninguna opción de que Feijóo sea presidente del gobierno de España y no hay ninguna opción en esta etapa de que Vox esté en el gobierno de España. Eso no quiere decir que bajemos la guardia. Hay 8 millones de votos en el Partido Popular y 3 millones de votos en Vox. De manera que por ahora ese riesgo se aleja, pero no definitivamente, lo digo para tampoco confundirnos. Y por otra parte, las fuerzas encabezadas, los socialistas han demostrado una alta capacidad de reacción, especialmente Pedro Sánchez, que contra los pronósticos se impuso en un proceso de campaña, yo creo que muy favorecido por su dinámica de interpretar las cosas, por el papel que hizo Zapatero y por el papel de alguna periodista que pasará a la historia por haber contribuido a aclarar ante la ciudadanía cuál debe ser el papel de los medios de comunicación. Me refiero a la señora Inchaurrondo, que en una entrevista que yo creo que va a pasar a la historia de la democracia española, y poniendo en valor el periodismo, poniendo muy en valor. Yo vi la entrevista y me pareció emocionante ver una cosa normal, ¿no? De manera que se consiguió movilizar a una parte importante de la sociedad y se ha frenado la opción de un gobierno de la derecha con la extrema derecha. Quien único tiene opción de gobernar es Sánchez. No lo tiene fácil, no lo tiene fácil. Pero lo deseable es que lo consiga. Lo deseable es que consiga un gobierno progresista en España que dé continuidad a las muchas políticas que creemos y compartimos para el común de los ciudadanos del Estado, ciudadanos y ciudadanas del Estado español, aunque siempre nosotros le hemos reclamado más atención sobre Canarias al señor Sánchez. Pero en cualquier caso, no tenemos duda que sería muy deseable un gobierno progresista en España. No será fácil, porque lo tiene que hacer de la mano, no solo la investidura, sino gobernar. No solo basta con ser investido presidente del gobierno, luego hay que gobernar con políticas concretas. Y no es fácil el asunto. También es verdad que no era fácil sobreponerse a la coyuntura que hemos vivido los últimos 60 días y ahí está, porque las fuerzas nacionalistas van a poner muchas condiciones. No olviden ustedes que se necesitan esos 4 grandes actores de las fuerzas territoriales del nacionalismo de Euskadi y Cataluña. El PNV y Bildu son piezas clave para conformar la investidura y para dar cobertura al futuro gobierno. Pero si eso es importante, tan o más importante es la presencia de Esquerra Republicana de Cataluña y de Junts. Yo creo que no lo va a tener fácil, porque ya no porque Junts ponga condiciones insalvables de entrada, como es eso de la amnistía y la autodeterminación, sino porque Esquerra va a endurecer su posición, porque han perdido la mitad de los votos y por lo tanto su apoyo y alianza con el Partido Socialista Obrero Español no les ha salido bien a efectos internos de Cataluña y porque va a haber el año que viene elecciones en Cataluña y tendrán que posicionarse en base a los intereses nacionales de Cataluña. Y en Euskadi, salvando las distancias, donde no ha habido retroceso del espacio nacionalista, pero sí ha habido un cambio de papel. El Partido Nacionalista Vasco pierde 53.000 votos, Bildu gana 100.000 votos y pasa a ser primera fuerza en Euskadi. Y hay elecciones en junio del próximo año. Con esto les quiero decir que Sánchez estoy seguro que lo va a intentar, no hay que descartar que lo consiga en absoluto, para nosotros sería deseable que lo consiguiera, pero hay que decir que es muy complicado
garantizar la investidura y la continuidad de un gobierno mínimamente estable. Y eso sin añadir los asuntos de complejidad que tiene el espacio político de Sumar, que como saben hay 15 fuerzas políticas que ya se están expresando de manera distinta, pero sería muy deseable. Si esto no se consigue, de forma automática las reglas de la democracia española provocarían elecciones a final de año que no sería nada deseable, pero nosotros por si acaso ya estamos pensando en ese escenario. Y ya paso a la segunda parte de la reunión de ayer. Insisto, valoramos muy positivamente el trabajo realizado, sabíamos de las dificultades de poco tiempo, alta polarización, escasos recursos y poco impacto mediático, pero ahí hemos estado mejorando nuestros resultados del 19 de forma muy sensible, dejando clara la hegemonía de Nueva Canaria en el espacio del nacionalismo, reconociendo, valorando y alegrándonos de haber frenado y contribuido modestamente a parar la extrema derecha y esperando ahora que se produzca ese proceso de conformación de un gobierno de progreso. La otra parte de la reunión la hemos dedicado a la organización. Nosotros somos un partido que hemos demostrado capacidad de entrega y trabajo, con pocos medios, pero con convicciones, con cuadros y personas competentes. Lo hemos demostrado con las candidaturas en estas elecciones generales, de que en este partido hay banquillo, hay capacidad, hay entusiasmo, hay ideas, hay programas, pero ahora tenemos que aprovechar la nueva situación para mejorar nuestra estructura organizativa, desde la afiliación a los órganos de dirección, desde los medios materiales a la formación, desde la reflexión de lo local a nuestra proyección nacional canaria, estatal, europea e internacional. Y vamos a presentar un plan de trabajo con medios humanos y materiales para abordar el próximo periodo político canario, estatal y europeo, y en este sentido ese plan que presentaremos a final del mes de septiembre presentará una propuesta de trabajo en todos los órdenes de la organización. Y en ese plan vamos a introducir la previsión de elecciones generales a final de año. No es deseable, pero no es descartable y por lo tanto no nos van a coger con el pie cambiado, que pasó ahora con todos. También es verdad que no fuimos nosotros solos, pero no los mismos aparatos de alta dimensión de los grandes partidos o aquellos que tienen mucho dinero que partidos pequeños. Vamos a plantear esta hipótesis y sobre todo vamos a plantear lo que ya es una certeza, que son las elecciones europeas de junio del año 24 al Parlamento Europeo, donde, aunque modestamente, como siempre, vamos a tratar de participar. Por tanto, concluir ese balance que hacemos de las elecciones generales en la dimensión canaria y estatal y esta propuesta de trabajo interna de Nueva Canaria para el próximo periodo en todos los órdenes, sin descuidar esta posible opción de repetición electoral y, sobre todo, de empezar a preparar nuestras estructuras y alianzas para estar presentes en las elecciones europeas que se van a celebrar con certeza antes del verano del próximo año. Yo creo que fue una reunión positiva, es decir, lamentamos no sacar el escaño, sin duda ninguna, pero sabíamos de las dificultades, pero yo creo que hay que poner en valor lo mucho que se trabajó, lo bien que se trabajó, insisto, con escasos medios, y lo a puntito que estuvimos de sacar ese escaño que hubiese sido oro puro para la defensa de Canarias y de la democracia. Este es el resumen de la reunión intensa. La pasamos al día de hoy porque ayer las agendas no lo permitían, ¿no? Por eso les convocamos el sábado y no el viernes. ¿Qué significa prepararse para esas posibles elecciones generales? ¿Qué significa? Quiero decir, a efectos prácticos, ¿ustedes repetirían candidatura? Ya veremos. Es decir, vamos, primero, lo que no nos van a coger despistados, eso está asegurado. Lo que nos pasó el día siguiente de las elecciones locales no nos va a pasar ahora y por lo tanto la organización tiene que saber. La parte que más me inquieta a mí de la organización no son ni las ideas, ni las candidaturas, ni los programas, son los medios. De manera que vamos a establecer un plan para conseguir medios por si esta situación se establece. Vamos a repasar la situación económico y financiera del partido, que ha resistido, es verdad, hemos hecho una campaña muy modesta, no se pueden imaginar cuán modesta ha sido nuestra campaña, además se veía en las calles y en los medios,
Es decir, fuerzas políticas que han quedado muy por detrás de nosotros estuvieron 7 veces más presentes que nosotros. De manera que lo más que me inquieta a mí, como presidente del partido, en una posible repetición electoral no deseable, es con qué recursos afrontamos ese tema, porque no tengo ninguna duda en el programa, en las estructuras, en las candidaturas, en las ideas, en el entusiasmo y en la capacidad de la militancia. Pero tenemos que ver con qué medios contamos y por lo tanto esto hay que preverlo con tiempo y no que nos pasó ahora, ¿no? Que en 30 días tuvimos que rearmarnos después de haber salido de una campaña electoral que son las locales, que para nosotros también es un esfuerzo sobrehumano en todos los órdenes, también en la parte material. Y respecto a Esquerra y a Junts, quería preguntarle, ¿ustedes creen que esta debilidad, porque realmente ellos han perdido Fuerza. esta debilidad Sánchez la va a saber aprovechar o va a ser un poco... Pero la debilidad del independentismo de Cataluña en sus dos versiones, la conservadora de Junts, que ha tenido muy pocas relaciones con el gobierno de Sánchez estos 4 años, sí alguna, pero pocas, y la intensa relación de Esquerra con el gobierno de Sánchez, esa debilidad no es ninguna ventaja para cerrar un acuerdo. Todo lo contrario, esa debilidad de las fuerzas nacionalistas catalanas, lo que interpreto yo es que van a ser más exigentes que nunca, porque la estrategia del pacto a ellos no le ha salido bien. No es buena cosa para garantizar una investidura y una legislatura que los socios se hayan debilitado contigo. De manera que no es nada favorable esta situación de debilidad. De entrada, Esquerra va a ser una consulta a su militancia, y yo tengo algunos contactos de gente relevante del mundo nacionalista catalán, y hay un impacto muy importante en ese espacio político, y por lo tanto van a tener que pensarse mucho qué hacer. Una de las posibilidades es que junten las fuerzas para negociar. Ya se está diciendo, lo han dicho ustedes en los medios, que a pesar de la discrepancia que tienen entre Junts y Esquerra en cuanto a la estrategia social y económica, sin duda, pero en relación a los temas nacionales catalanes, pues puedan juntar fuerzas. Hay ya voces en ambos espacios que dicen que tienen que ir de la mano a lo que se acuerde, ¿no? De manera que la debilidad de las fuerzas políticas nacionalistas catalanas no facilita el acuerdo, yo creo que lo complejiza, no lo impide, y de luego aumenta el coste político de lo que se pueda producir. Pero yo creo que a todo el mundo le interesa que no se repitan las elecciones. Esa es mi primera impresión. Eso de cuanto peor mejor, yo creo que no le conviene a nadie. Pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe. No es buena noticia para la investidura de Sánchez y para un gobierno de progreso el debilitamiento sensible, relevante de las fuerzas políticas independentistas de Cataluña, ¿no? Sin embargo, si eso pasara, ella dice que se está preparando, de ahí esa reunión del jueves, y habla de reestructura y alianza. ¿Ya han empezado a mirar eso o No. simplemente se han centrado en los recursos con los que Propio. Es decir, primero, sí, nosotros tenemos que organizarnos para las elecciones europeas, que nadie habla de ellas. Nosotros ya estamos hablando de las elecciones europeas, porque son en junio del próximo año. Son una dimensión donde nosotros tenemos muy pocas posibilidades, aunque estamos en plataformas políticas a nivel europeo que pueden generar condiciones para tener representación de esas plataformas, y por lo tanto lo trabajamos, y esa es una certeza, ¿no? Ahora, lo que no es una certeza es si se repiten las elecciones, pero por si acaso la parte interna del partido se tiene que organizar pensando en esta opción. Hasta que no se convoque no veremos ni programa, ni candidatura, ni posibles alianzas, porque no toca, sencillamente saber que puede estar en el calendario esta opción, porque lo dicen todos. Yo he leído estos días, yo no sé, más de 30 artículos, algunos muy interesantes y muy documentados que recomendaría para poner en evidencia de que hay bastante gente que analiza esto desde el punto de vista, digamos, desde fuera de la política, que plantean lo de la repetición electoral como una opción que gana fuerza. Esto no es un asunto menor, yo creo que es una opción que gana fuerza. Lo que sí está claro es que la única opción es Sánchez presidente o repetición electoral. Yo no creo en ninguna otra posibilidad. Y no creo que nadie en su sano juicio esté pensando en otra posibilidad. Eso de que el PSOE se abstenga para que Feijóo sea presidente, yo creo que eso no lo va a aceptar nunca el Partido Socialista. En otras circunstancias lo hicieron. El año 16 se hizo esto, ¿no?
Pero en estas circunstancias eso no se va a dar, y menos después de que los que dicen eso están en los gobiernos gracias a imponerse a las fuerzas más votadas. Léase Ayuntamiento de Madrid el 19, léase Comunidad de Madrid en el 19, léase Canarias en el 23, léase Extremadura en el 23, por supuesto, ciudades diversas, ¿no? Yo creo que o Sánchez o repetición electoral, no tenemos duda sobre eso. Y nosotros nos vamos a organizar internamente también para coordinar la política institucional. Nosotros tenemos que coordinar bien nuestra presencia municipal. Nosotros hemos aumentado un 30% la representación local, un 30%. Tenemos representación en los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura que no teníamos. Seguimos con la presidencia del Cabildo de Gran Canaria y mantenemos un grupo parlamentario de 5 escaños. La única fuerza política progresista que no retrocedió en escaños en el Parlamento hemos sido nosotros. Si las otras fuerzas progresistas hubieran mantenido el tipo, no tendríamos el gobierno que vamos a sufrir, que estamos ya sufriendo, por cierto, incumpliendo de forma flagrante el compromiso de reducir el tamaño del gobierno, y lo han aumentado en un 30%, 30 centros directivos más, que además de ser un gasto innecesario, va a complejizar la gestión del gobierno. Pero para remate, su única gran propuesta electoral, que era bajar el IGIC del 7 al 5, no lo harán porque engañarán a la gente, y si lo hacen recortarán servicios, de manera que si el resto de las fuerzas progresistas hubieran mantenido el tipo como lo mantuvo Nueva Canaria en estas elecciones del 28 de mayo, con los 5 escaños en el Parlamento, no sufriríamos un gobierno conservador, incoherente e incumplidor. Y si cumple, insisto, bajar del 7 al 5, habrá recortes en los servicios esenciales, porque las reglas fiscales están, que además ni se lo saben. He leído al vicepresidente que no se entera de nada. Es decir, es que no saber que las reglas fiscales, que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en Europa está aprobado y que dice que el déficit público de los estados no puede superar el 3%, que la deuda pública no puede superar el 60% del PIB y que hay una regla de gasto, esto está vigente. Se suspendió en el año 20, 21, 22 y 23, pero vuelve el 24. No te tienen que avisar. Es como dice, no nos han avisado, pero oiga, es que usted no se entera de nada, hombre, es que no le tienen que avisar. Usted tiene que saber que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento está activo, y solo la cláusula de escape actúa cuando se decide, y no se ha decidido mantener la suspensión en el año 24. Por lo tanto, nosotros, el gobierno saliente, hicimos una previsión de presupuestos para el año 24, 25 y 26 que aprobamos en abril de este año, y lo hicimos sobre la base de las reglas fiscales, porque las reglas fiscales están vigentes a no ser que se suspendan. De manera que esto que nos va a pasar, que va a ser duro, lo hubiéramos evitado si las fuerzas políticas que nos acompañaron al gobierno de Progreso hubieran mantenido el tipo, que yo entiendo lo que pasó, pero esto es lo que ha impedido darle continuidad a las políticas de Progreso, que en el caso español sí que parece que hay hay probabilidades que se produzca, y si no, se repetirán las elecciones. Pues muchísimas gracias y buen verano a quien le toque, ¿no? Tendrán vacaciones, ¿no? Tarde. Pues Bueno, nada. así menos gente. Sí, no,